Entonces el tema es los axiomas de probabilidad. La semana anterior les había dicho que consultaran un poco sobre esta parte y habíamos hecho una pequeña introducción. Igual vamos a repasar un poco eso que habíamos dicho la semana anterior. Entonces, definimos, S ya sabemos que es nuestro espacio muestral, un E va a ser un evento de S, entonces recuerden que ahí puede ser cualquier letra, ¿no? A puede ser un evento de S, B, C, D, cualquier letra. Y P de esa letra, pues va a ser la probabilidad de que se dé ese, ese evento. Y esta R pues simplemente es para denotar el conjunto de los números reales. Es que todo lo que hacemos en probabilidad pues tiene que estar dentro de los números reales para que sea algo que podamos aplicar en la vida cotidiana. Entonces por eso los espacios muestrales tienen que estar en función de los reales. Es decir, que no podemos trabajar probabilidades con números complejos o con otro sistema numérico, porque pues no habría lógica. Y habíamos dicho también en uno de esos axiomas que la probabilidad tiene que estar comprendida entre 0 y 1. ¿Esos axiomas cuáles eran? Entonces, el primero era que la probabilidad de cualquier evento tiene que ser mayor o igual que 0. No puedo tener probabilidades negativas. Una probabilidad nunca me puede dar menos 0 punto algo. Siempre tiene que ser un valor positivo. La probabilidad del espacio muestral, es decir, que si yo agarro todos los elementos del espacio muestral, sería igual a 1. Y la última simplemente es para denotar que cuando yo intento hacer la unión de dos probabilidades, pues esa unión está expresada por la suma de dichas probabilidades. Y esto está muy dado a los eventos que son excluyentes. Eventos excluyentes son aquellos que el uno no tiene nada que ver con el otro, pero pertenecen al mismo espacio muestral. Bueno, acá hay una pequeña descripción de eso que habíamos hablado. Entonces, el tercero es lo que les estaba comentando de los eventos mutuamente excluyentes. Ahora sí vamos a definir las propiedades de la probabilidad de eventos. Y en esta partecita es donde vamos a aplicar esas operaciones de la teoría de conjuntos que vimos hace unas cuantas semanas. Entonces, la primera es la probabilidad de un evento nulo. Recordemos que un evento nulo es aquel en el cual no teníamos ningún elemento. Y como no va a haber ningún elemento, si calculamos la probabilidad, esta tiene que ser cero. Si no hay ningún elemento, no va a haber ninguna probabilidad. Siempre que tengamos un evento nulo, la probabilidad tiene que ser cero. La probabilidad del evento complemento. Entonces, fíjense que acá pues yo tengo el complemento como un argumento de probabilidad. Y como yo sé que 1 es la probabilidad del espacio muestral, es decir, que este 1 equivale a esa P sub S, la probabilidad de todos los elementos del espacio muestral. Si yo a esa probabilidad le resto eh, un evento en concreto, lo que voy a tener es la probabilidad complemento de ese elemento. Esto pues está muy dado a ese complemento, ¿no? Recordemos que si yo tenía cualquier conjunto y del conjunto grande o del espacio muestral yo restaba los elementos de ese conjunto, lo que iba a tener era el conjunto complemento. Es exactamente lo mismo, es decir, se aplica la misma lógica. Probabilidad No, de... Señora, ¿me podría repetir la probabilidad de evento completo? Que no lo entendí. ¿Complemento solo? si tú tienes un conjunto, eh, ponle, no sé, con los números del 0 al 9. Ese sería un, digámoslo así, el espacio muestral. Entonces van a ir los números del 0 a 9, hasta 9. Y tienes un evento. El evento va a ser, por ejemplo, los números del 6 a 9. Cuando tú calculas ese complemento, que ahí sería la complemento, sería agarrar lo que está en S
todo lo que está en S y restarle lo que está en A. Es decir, no restarle, hacer la diferencia, quitar los elementos que están en A. Entonces, el A complemento, ¿qué va a hacer? Pues todo lo que está en el conjunto grande, pero no está en A, es decir, los números que le faltan a A para ser igual al espacio muestreal. En este caso, pues sí vamos a tener los números desde el 0 hasta antes del 6, que es donde está definido el conjunto A. Entonces serían los números del 0 al 5. Ese sería el conjunto complemento. Entonces esa lógica es la que yo estoy diciendo que se aplica también para el cálculo de las probabilidades. Más adelante vamos a hacer unos ejemplos para entender mejor esta partecita. ¿Listo? Vale, profe, y ahora sí me quedó un poquito más claro. Vale. La probabilidad de eventos incluidos solamente nos va a decir que si un evento A pertenece a un evento B y yo saco la probabilidad de B, esta tiene que ser menor a la probabilidad de B. Bueno, esto es como muy claro, ¿no? Si A pertenece a B, entonces la lógica es esa, que los elementos de A pues tiene que ser menor a los elementos de B, dado que en este caso B sería el conjunto que contiene a esos elementos de A. Acá en esta partecita pues hay unas demostraciones utilizando esa lógica de operaciones, pero la conclusión es esa que está marcada ahí en azul. Esas es como los axiomas o las propiedades de la probabilidad. Esta ya la definimos. Entonces nos dice que la probabilidad de un evento siempre tiene que estar entre 0 y 1. Recordemos que esos números entre 0 y 1 nosotros los podemos trabajar como porcentajes y la probabilidad se puede expresar como porcentaje. Y yo no puedo tener probabilidades menores que 0, como ya habíamos dicho anteriormente, ni puedo tener probabilidades mayores que 1. No puedo tener una probabilidad que sea 3. No tiene ninguna lógica porque se sale pues de ese margen. Siempre las probabilidades van a estar dadas entre 0 y 1 y eso nos sirve para poder decir si nos dio 0.8 ya sabemos que es el 80% y así pues según el caso de aplicación. Probabilidad de la diferencia de eventos. Entonces acá simplemente lo que hacemos es relacionar esa diferencia de elementos o de conjuntos. Y lo importante acá es fijarnos en el orden en el cual están distribuidas esas probabilidades. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección entre A y B. Y eso también es igual a la probabilidad entre A intersectado con B complemento. Esta parte, así como está explícita, nosotros tenemos que empezar a jugar con esas formulitas para poder calcular lo que nos indique un ejercicio. Entonces, pues acá vamos a aplicar algo de álgebra, pero muy básica. Ya ahorita miramos en los ejemplos cómo sería ese tema. Y esta es como la regla más importante en cuanto a las propiedades de probabilidad. Se llama así, regla aditiva de la probabilidad de eventos. Me está diciendo que la probabilidad de la unión de dos elementos, de dos eventos, y estos son eventos excluyentes entre sí, es decir, que el uno no tiene que ver con el otro, la podemos expresar como la suma de las probabilidades de cada uno menos la probabilidad de la intersección entre esos mismos elementos. Esta regla es muy útil y nos sirve para analizar muchos casos. Y de pronto en el ejercicio que van a hacer ustedes de tareita para la próxima semana puede ser que se la encuentren cuando hagan una parte de investigación que tienen que hacer ahí. Esas que les acabé de enunciar son las reglas o las propiedades más importantes en esta parte referente a la probabilidad de eventos. Entonces, vamos a ver ahora unos cuantos ejemplos para entender un poco mejor esas reglas. Bueno, antes de eso, este diagrama de Venn simplemente nos sirve para entender mejor esta regla
aditividad. Yo estoy intersectando acá los elementos de A con los elementos de B, sabiendo que el conjunto universal pues es el espacio muestreal. Entonces acá fíjense que estamos relacionando todos esos elementos, probabilidad de B, probabilidad de A y la intersección. Entonces acá estaría la probabilidad de A, acá estaría la probabilidad de B y acá estaría la probabilidad de la intersección. Esa intersección es la que me permite hacer la unión de los elementos de A con los elementos de B para poder hacer esa descripción completa de lo que tenemos ahí. Simplemente estamos uniendo los dos conjuntos. O sea, al final, ¿qué va a hacer esto? Yo me voy a quedar con todos los elementos que están en A. Me voy a quedar con todos los elementos que están en B. Y voy a quitar los elementos que están en la intersección. Es lo que me dice acá. Sume A, sume B, pero quítele la intersección. Nada más es eso. Listo. Ahora sí, el ejemplo. Fíjense en este análisis que tenemos que hacer. Recuerden que todos estos ejercicios que nosotros hacemos de probabilidades como de mucha lógica, ¿no? De mucho análisis. A veces ustedes se complican un poquito, pero pues ya cuando tienen práctica, pues se dan cuenta que no es tan complicado. Y esto es importante, muchos de estos ejemplos de ejercicios son los que les salen a ustedes en las pruebas de estado, o en las ECAES, en las saber. Entonces como que la práctica nos sirve para ese tipo de escenarios. Nos dicen, si la probabilidad que un estudiante apruebe álgebra lineal es de 0.7, la probabilidad que apruebe inglés es 0.8 y la probabilidad que apruebe ambas materias es 0.6, ¿cuál es la probabilidad que el estudiante apruebe al menos una de estas dos materias? Entonces, eh, léanlo nuevamente a ver cómo lo podemos interpretar. Bueno, inicialmente fíjense ustedes que el ejercicio ya no me está hablando de definir como tal cuáles son los eventos. Ya me dicen cuál es un evento, cuál es el otro evento. Y ya no me dicen calcule la probabilidad, ya me están dando las probabilidades. Entonces nosotros empezamos a analizar por dónde vamos a tomar ese ejercicio para poderlo desarrollar. Me dicen inicialmente la probabilidad que un estudiante apruebe álgebra lineal. Entonces me están diciendo que un primer evento es que el estudiante apruebe álgebra lineal. Entonces que el estudiante apruebe álgebra lineal. Y me están diciendo que la probabilidad de que ocurra ese evento, es decir, el P de A, es de 0.7. Bueno, A, B, C, uno escoge las letras con las que quiera trabajar. Ahora me están diciendo la probabilidad que apruebe inglés es 0.8. Entonces lo mismo, ya me están definiendo otro evento. El otro evento es que el estudiante apruebe inglés. Entonces de que apruebe inglés es una probabilidad del 0.8. Me están dando el P sub B. 0.8. Ahora me dicen, y la probabilidad que apruebe ambas materias. Entonces, me están diciendo
acá están combinando ambas materias. Cuando utilizan ese tipo de palabras, nosotros tenemos que inferir si nos están hablando de una unión o de una intersección. En ese caso, ¿cuál creen ustedes que sería? ¿Una unión o una intersección? Una intersección. Exactamente, ¿cierto? Porque me están diciendo que mire la probabilidad en que apruebe ambas materias. Entonces me están hablando de que la intersección de A con B es el evento en el cual el estudiante aprueba ambas materias. Entonces voy a colocarlo así, ambas. Y me están diciendo que esa probabilidad de esa intersección es de 0.6. Ahora me están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de que el estudiante apruebe al menos una materia? Entonces, esta eh, circunstancia que tenemos acá, la podemos ver acá un poco clara en el diagramita de Venn. Acá en A voy a tener la probabilidad que el estudiante apruebe álgebra lineal. Entonces acá está álgebra lineal. Y acá en B está inglés. Y me están dando la probabilidad de que apruebe ambas, es decir, que apruebe las dos al tiempo, que sería la intersección de las dos. Pero me están preguntando que cuál es la probabilidad de que el estudiante apruebe alguna de las dos materias, ya sea A o sea B. Es decir, que al final no me importa si aprueba álgebra o no me importa que apruebe inglés, me importa que apruebe una sola. Lo que yo hago pues es unir esas dos probabilidades que me indican que por lo menos una de las dos tiene que aprobar. Entonces para eso, fíjense que nos sirve utilizar esa regla aditiva, porque lo que me están preguntando es una unión. Tengo la probabilidad de A, tengo la probabilidad de B y tengo la probabilidad de la intersección, ¿cierto? Simplemente pues aplicamos esta reglita y obtenemos esa probabilidad. Entonces, según eso, voy a hallar la probabilidad de encontrar que apruebe una de las dos materias, ya sea inglés o álgebra lineal. Según la regla, entonces tengo la probabilidad de B más, la probabilidad de A más la probabilidad de B. La probabilidad de A es 0.7 más la probabilidad de B, que es 0.8, y a esto le voy a restar la probabilidad de que apruebe ambas, es decir, la intersección, que sería 0.6. Ya, el resto pues es ya ir al calculador, simplemente calcular eso. Entonces de acá tengo 0.7 más 0.8, eso me da 1.5 menos 0.6, 0.9. Tengo un 0.9, eso me indica que hay un 90% de probabilidad de que el estudiante apruebe una de las dos materias, ya sea inglés o álgebra lineal. Una de las dos la tiene que aprobar, entonces es muy probable que apruebe una de esas dos materias o que apruebe las dos. ¿Listo? Entonces fíjense que ya cuando lo llevamos pues a un escenario completo, nos sirve pues para determinar ese tipo de probabilidades. Bueno, este es un ejercicio de aplicación específica, ¿no? Pero en este campo, ustedes se van a encontrar con este tipo de ejercicios, en el que no nos dan una situación
discretas, sino que nos dan valores. Entonces nos dan unos valores de probabilidad y nos dicen pues calcule el resto. En este caso nos dicen sea A, B, eventos de S. Se nos están diciendo que hay dos eventos que pertenecen al espacio muestreal S. De tal manera que la probabilidad de A es 0.35. La probabilidad de acá, ojo, B complemento es 0.27. La probabilidad de A complemento es 0.59. Entonces nos piden calcular la de la intersección, la de la unión con el complemento y la unión de los dos complementos. En este tipo de ejercicios entonces tenemos que empezar a mirar todas esas reglitas que tenemos ahí y ver qué información intuimos, cómo reorganizamos esas reglas para poder sacar lo que nos está pidiendo el ejercicio. Estas reglas no son independientes, es decir que en ocasiones tenemos que mezclar unas con otras dependiendo de lo que nos pida el ejercicio. Entonces vamos a desarrollar los primeros puntos de ese ejercicio para ver cómo juegan esas reglitas. Bueno, como acá no tengo mucho espacio, voy a trabajar en una pestaña más grande. Acá. Listo, simplemente agarré el ejercicio y lo copié acá en un Paint para trabajar más cómodamente y poder ir repasando esas reglas. ¿Me confirma si están viendo la pantalla dividida? Ah, Sí, señor. perfecto. Entonces, el primer punto nos indica que tenemos que hallar la probabilidad de la intersección de A con B. Acá podemos aplicar esta primera regla que tenemos ahí de la probabilidad aditiva, ¿cierto? Porque de ahí podemos despejar la intercepción. Espérenme, acá y borro esto. Listo. Entonces fíjense que lo que me están preguntando acá es la intersección de A con B. Y en este lado yo tengo esa intersección dentro de la fórmula. Yo la puedo despejar de ahí. Pero ¿qué valores tengo? Tengo la probabilidad de A, si la tengo. No tengo la probabilidad de B. Y tampoco tengo los valores de esta unión para poder calcular esa probabilidad. Entonces no tengo este ni tengo este. Pero de pronto, si yo me fijo en otras reglas que están pues ahí en esas definiciones, puedo calcular esos daticos que me hacen falta para encontrar esa intercepción. Acá en el ejercicio me están dando un complemento, me están diciendo B complemento. A partir de ese B complemento, yo puedo encontrar la probabilidad de B. Entonces, voy a donde está la regla de la probabilidad de complemento, que es esta que está acá. Listo. Y de ahí yo puedo despejar la probabilidad de B. Entonces, voy a expresar eso mismo, pero en términos de B. Lo que les digo, esa E no es que sea exclusiva, que se tiene que usar siempre. Depende, esa E sirve pues para cualquier evento. Entonces, copiando esa fórmula, voy a tener que la probabilidad de B complemento es igual a 1 menos la probabilidad de B. Esta es la que yo voy a hallar. Entonces aplicamos algo de álgebra básica. Voy a agarrar este término y lo voy a pasar a este lado. Y voy a agarrar el término de B complemento y lo voy a pasar a este lado. Despejar.
simplemente. Según eso, me va a quedar acá B, la probabilidad de B es negativa, al pasar al otro lado quedaría positiva. Entonces la probabilidad de B será igual a 1 menos, en este caso está positivo, pasa al otro lado negativo, a menos la probabilidad de B complemento. Y ese valor sí me lo está dando el ejercicio. Por lo tanto, yo tengo acá que la probabilidad de B complemento, perdón, la probabilidad de B sería igual a 1 menos la de B complemento que me la están dando acá, 0.27. Y de esto obtenemos o concluimos que la probabilidad de B sería igual, según la calculadora, 1 menos 0.27 es 0.73. Ya tengo un primer dato. Entonces ahora vamos a encontrar, a ver si hay alguna fórmula que nos dé esa intersección que está ahí. Entonces vuelvo a revisar mi documento a ver de dónde puedo sacar esos otros datos. Listo. Por ejemplo, este de la diferencia de eventos. Me voy a quedar con la segunda parte. O sea, lo importante es que haya algún igual. No me quedo acá con la diferencia porque según lo que nos pide el ejercicio no la vamos a utilizar todavía. Entonces me voy a quedar con esa segunda parte. Y con el datico del ejercicio, esta que está acá, que me dice probabilidad de A complemento intersectada con B complemento 0.59. Fíjense que se parecen un poco, pero acá me están cambiando el orden de donde está el complemento. Nosotros podemos hacer esa variación que está ahí. Entonces, en vez de escribir el B complemento, pues lo intercambiamos por el A complemento. Entonces, a ver, voy a escribirla acá mismo en la diapositiva. Si yo cambio ese orden, primero voy a escribir P. Los estoy cambiando de lugar. Entonces, primero estaría el A complemento. Entonces acá voy a escribir primero P. Intersectado por A complemento. Simplemente estoy agarrando lo que tengo acá en el Pine, eso que les estoy señalando, y estoy intercambiando ese A complemento de lugar con el B complemento. Simplemente cambié eso de lugar para que se parezca más a la formulita que tenemos ahí en la diapositiva. Como yo hice ese cambio, tengo que ajustar esa fórmula que está ahí. Entonces, ya no voy a tener acá probabilidad de B, sino voy a tener probabilidad de B. Menos, fíjense, la intercepción de A con B. Y ese es el datico que me están pidiendo calcular. Probabilidad de A intersectado B. Acá aplicamos un poco eso de que el orden de los factores no altera el producto. No lo altera, pero si nosotros cambiamos el orden, tenemos que cambiar los términos que están en la fórmula. Bueno, repito nuevamente. Acá me están dando la probabilidad de A complemento intersectado B. Entonces comparo eso que estoy señalando ahí en el Pine, lo voy a comparar con esta partecita acá de la fórmula. Fíjense que primero está A sola sin el complemento y luego está B complemento. Acá en el Pine primero está el complemento y luego está la B. Lo que hago es cambiarlos de lugar para que eso se parezca a lo que está ahí en la fórmula. Y cambiándolos de lugar, entonces pues yo ajusto, acá ya no voy a escribir probabilidad de A,
sino probabilidad de B. ¿Por qué? Porque primero aparece la B. En nuestro caso de estudio, acá primero aparecía la A. ¿Sí? Entonces por eso estoy ajustando la fórmula. Y esto pues sí no va a cambiar porque pues, es un término general. Yo lo puedo escribir como probabilidad de B intersectado A, que es exactamente lo mismo. Entonces es eso, simplemente estoy ajustando esa formulita para poder calcular lo que me pide el ejercicio. Ahora voy a escribir esto que tengo acá, lo voy a escribir al otro lado. Entonces, ¿qué me quedó ahí? Probabilidad de B intersectado A igual a la probabilidad de B, que ya la acabamos de hallar, menos la probabilidad de la intersección. La probabilidad de la intersección es lo que me están preguntando acá en el ejercicio. Entonces yo la puedo despejar de esta fórmula porque este valor ya lo tengo y este valor ya lo tengo. Entonces lo mismo, simplemente despejamos. Esto lo voy a mandar al otro lado y viceversa. Entonces de acá me va a quedar la probabilidad de A intersectado B igual a la probabilidad de B, y acá lo que hago es esto, pues mandarlo al otro lado. Entonces me quedaría menos la probabilidad de esa intercepción, que es a complemento. ¿Cuánto vale la probabilidad de B? 0.73, según eso que tenemos ahí. Menos esa probabilidad, que es esta misma que me está dando el ejercicio, ese 0.59. Y según la calculadora, ese valor es 0.73 menos 0.59, 0.14. Y listo, con eso ya hallé el primer punto de ese ejercicio. De pronto pues no queda muy claro lo que dice acá con las probabilidades, pero simplemente es para que ustedes vieran cómo jugando con esas reglitas yo puedo encontrar todos esos elementos que me están pidiendo en un ejercicio. Entonces ya tengo esa probabilidad de la intercepción. ¿Será que con esa yo puedo hallar lo que me pide el punto B? 0.14. Listo. Entonces fijémonos, a ver, me están pidiendo la probabilidad de una unión. Yo tengo una unión entre mis reglas, entonces aquí está muy clara, mira. La probabilidad de la unión entre A y B es la misma regla aditiva. La probabilidad de A, yo la tengo. La probabilidad de B, yo la hallé, acá la tengo. Y la intersección también la tengo, que fue la última que hallé. Tengo todos los elementos, ya con eso pues puedo calcular esa probabilidad. Entonces voy a borrar lo que tengo acá, igual pues espero que esto quede guardado para que lo puedan ver más adelante. Chicos, se nos va a cerrar la sesión, entonces apenas se nos cierre, porfa, nos volvemos a conectar al mismo enlace y terminamos ese segundo punto.
señora. ¿Así? Ponle varias encima y haces una bolita. Otra vez más. De la ropa. Algo así. Sí, pero agárralas del gancho. Ahí, dobla y dobla otra vez. Y así. Listo, chicos. Bueno, vamos a continuar. Ya nos falta poquito, ya vamos a acabar. Entonces, bueno, ¿qué hicimos en el ejercicio? En el punto anterior, hallamos la probabilidad de B y hallamos la probabilidad de la intersección. Y fíjense que con la formulita de la regla aditiva puedo calcular lo que me está pidiendo el punto B, que es la unión, la probabilidad de la unión de A con B. Entonces, según eso, la probabilidad de A unión B va a ser igual a ¿qué? A la probabilidad de A, me la da el ejercicio, 0.35. Más la probabilidad de B, la calculamos anteriormente, que es 0.73. Menos la intercepción, que nos dio 0.14. Según calculadora, esa unión es igual a 0.94. Entonces la probabilidad de A unido B es igual a 0.94. Listo. Ahora, bueno, ya calculamos este. Miremos qué pasa con el punto C. Nos dice que la probabilidad de A unido con B complemento. Entonces, así como hicimos en el caso anterior, voy a trabajar con esta formulita, pero me toca hacerle unos ajustes en base a lo que me están preguntando. Entonces, como acá me están pidiendo que halles la de C complemento, tengo que modificar esta probabilidad que aparece acá como B y poner la de B complemento para que tenga sentido pues lo que me están pidiendo. Entonces, agarrando de base esa formulita para poder calcular la probabilidad de A unión B complemento, según la fórmula, pues me va a quedar la probabilidad de A más, si acá me están pidiendo que lo una con B complemento, ¿qué probabilidad debería colocar en este espacio siguiendo la estructura que me está dando la fórmula? ¿Será que tengo que colocar ahí que la de B también? Pues si acá me están dando B complemento, yo coloco la probabilidad de B complemento, que ya la conozco, menos la intercepción en este caso será A intersectado B complemento.
¿Cuál sería el problema acá? Que yo no conozco ese A intersectado B complemento. Conozco A complemento intersectado B. Es diferente ese que me están dando con ese que conozco. Entonces, ¿cuál es la idea? Empezar a mirar con qué otras reglitas empiezo a jugar para buscar esa probabilidad que me hace falta y pues concluir el ejercicio. Entonces, bueno, voy a dejar hasta acá. Quiero que intenten hacer los ejercicios que hacen falta, los punticos. De pronto, pues para que desarrollen un poco esa lógica. Listo, chicos, les dejo eso ahí como para que estudien. Ya hallamos los dos primeros. Entonces, por favor, intenten hacerlos y los terminamos la próxima semana. Eso es como para que estudien. Ahora sí les comento cuál es la actividad que quiero que hagan ya final. Esta sí es calificable. Entonces es lo que está ahí en pantalla. En los mismos grupitos que hemos venido trabajando, van a investigar sobre el tema, y esto es una de las cosas más importantes de probabilidad, que es la probabilidad condicional. Así, por darles una idea en qué se basa esa probabilidad condicional, es observar si un evento se dio, qué probabilidad hay de que ocurra ese evento. Por ejemplo, si Cristiano Ronaldo ha marcado en los últimos 5 partidos, ¿qué probabilidad hay de que marque en el próximo partido? Eso es una probabilidad condicional. Estoy tomando los datos anteriores para ver qué puede ocurrir en el futuro. Más o menos así se trabaja la probabilidad condicional. ¿Qué tienen que hacer? Entonces, hacer una investigación de ese temita, y en base a eso van a construir un video en el cual hagan una breve exposición en qué consiste la probabilidad condicional, qué hay que tener en cuenta. Bueno, ustedes miran ahí cuáles son los aspectos más importantes y eso es lo que meten en el video. Y en el mismo videito van a incluir mínimo 2 ejercicios de cómo calcular la probabilidad condicional. Entonces, una vez hecho el videito, pues lo suben a una plataforma, la que ustedes quieran, YouTube, Vimeo, la que quieran, y me van a enviar el enlace de ese videito que hicieron. Esa sería la actividad. Entonces, tener en cuenta lo siguiente: que no me encuentre yo con la sorpresa que hay dos grupos que hicieron el mismo ejercicio. O sea, sería como muy raro. Entonces, la recomendación es que busquen en muchas fuentes de investigación, miren videos, miren en libros, pero no se vayan al primer resultado que encuentren. O sea, indaguen un poquito más, sobre todo en la parte de los libros. Y en últimas, pues invéntense los ejercicios para que los que ustedes hagan no sean igual a los de otro grupo. Y ya, esa sería la actividad. No sé si hay alguna pregunta adicional. Profe, ¿cuál es la fecha de la actividad? Que no te escuché. Es la próxima semana. Como les decía, mañana no va a haber clase. Entonces aprovechen ese tiempito que tienen mañana. ¿Jueves o viernes? No, para el viernes, para que tengan pues un día más. ¿Listo? Profe, sobre el video, ¿tienen que salir todos los integrantes del grupo o puede salir una o dos personas? Eso ustedes lo gestionan. Pero sí que involucren una presentación, o sea, una pantalla de título en el que diga los nombres de los integrantes del grupo. Y ya ustedes organizan cómo quieren hacer el video. Si lo hacen así como pues yo, que voy haciendo el ejercicio eh, sobre la marcha. No es lo ideal, ¿no? Porque pues a mí me quedan feos los garabatos porque estoy acá en vivo escribiendo con el mouse. Ustedes pues la idea es que lo hagan bien estructurado. O si quieren hacerlo como, si quieren hacerlo como Julio Profe, que frente a un tablero y va haciendo la explicación, y eso lo cuadran ustedes. Yo me voy a fijar pues en los aspectos de presentación, de dominio del tema y del orden, ¿vale? Entonces esa sería la actividad, chicos. Espero pues que la puedan realizar de la mejor manera.
Me dicen si hay alguna duda adicional y si no, porfa regálenme la asistencia. Primero apellidos y luego nombres.